Bueno, bienvenidos. Vamos a tener una segunda sesión de ejemplos dentro del capítulo 3 de representación y análisis de sistemas LTI continuos en el tiempo. Esta segunda sesión de ejemplos se la vamos a dedicar al tema de integral de convolución. Entonces vamos a resolver dos ejemplos más, pero vinculados a este tema. Okay. Entonces vamos a descargar los ejemplos. Entonces, bueno, vamos a recordar inicialmente la operación de integración por convolución. Entonces, el contexto es que tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo modelado por su respuesta al impulso. Si ese es el caso, podemos determinar la respuesta a cualquier entrada a través de la integral de convolución. Y la integral de convolución, aquí está expresada, tiene la particularidad que conmuta, ¿no? Es una operación conmutativa. Entonces, la convolución de la entrada por la respuesta al impulso es igual a la convolución de la respuesta al impulso por la entrada. Entonces, lo interesante es ver aquí la expresión analítica de la integral de convolución, porque hay una evaluación de una de las señales en t menos tau. Y matemáticamente eso se aprecia, ¿no?, como una transformación de reflexión alrededor del eje de ordenadas, el eje de amplitud, el eje vertical, y un desplazamiento horizontal, ¿no? Entonces les repito, este t menos tau en la señal, ¿okay?, aquí que lo efectuamos sobre la respuesta al impulso y aquí sobre el escalón, sobre la entrada, perdón, se traduce en una reflexión sobre el eje vertical y en un desplazamiento horizontal. Entonces vamos a presentar un procedimiento que nos va a permitir resolver esta integral de convolución. Entonces, lo primero va a ser reemplazar la entrada y la respuesta al impulso por la variable auxiliar tau. ¿Okay? Entonces, de u de t pasamos a u de tau y de h de t a h de tau. ¿Okay? Entonces, pasamos del eje temporal al eje de tau. Vamos a reflejar sobre el eje de ordenadas la señal h de tau, ¿okay?, si estamos trabajando con esta integral de convolución, o u de tau si estamos trabajando con la segunda versión. Recordamos que es conmutativa, ¿no?, la integral. Y eso para obtener h de menos tau o u de menos tau. Luego se desplaza horizontalmente hacia la derecha, la que se reflejó, una distancia t hasta obtener h de t menos tau o u de t menos tau. Se multiplican las dos señales, ¿okay?, de manera de obtener u de tau por h de t menos tau o el otro caso. Y finalmente se va a integrar ese producto variando t desde menos infinito hasta infinito. ¿Okay? Entonces, este sería el procedimiento para resolver la integral. Ok, vamos a ver inicialmente, para fijar la idea, qué significa esto de reflejar y desplazar. Entonces, aquí tenemos la respuesta al impulso, ¿okay?, representada por este pulso rectangular, ¿no?, que tiene un ancho de una unidad. Y él está expresado en el tiempo, ¿no? Entonces, el primer paso es reemplazar el tiempo por tau. Entonces, ahora el eje está en términos de la variable auxiliar tau. Reflejamos en torno al eje vertical para formar h de menos tau. Y luego hay un desplazamiento horizontal dependiendo del valor de t. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que significa matemáticamente esta última transformación, h de t menos tau? Entonces lo podemos ver como que la parte derecha aquí del pulso rectangular está regulado por t, y ese t se puede mover desde menos infinito hasta más infinito, y eso le da entonces un carácter aquí dinámico a este pulso rectangular, ¿no?, que se va a estar moviendo a lo largo de todo el eje tau, ¿no?, variando t, les repito, desde menos infinito hasta infinito. Y eso va a ser lo que nos va a permitir de alguna manera resolver la integral del producto
¿ok? De la operación de convolución. Vamos a continuación a tratar dos ejemplos. En el primero de ellos, nos piden determinar la respuesta, ¿ok? La salida y de t, cuando la respuesta al impulso es esta señal lineal que está definida entre 0 y 1, ¿ok? 1 menos t, y la entrada es un pulso rectangular, ¿no? De ancho 1. Entonces vamos a aplicar el procedimiento que vimos hace unos instantes. Solución. Vamos a obtener y de t calculando la integral de convolución de esta forma. Es decir, que vamos a mover es la entrada. La entrada es la que se va a reflejar y se va a desplazar horizontalmente. La respuesta al impulso se va a mantener anclada, ¿no? Se va a mantener fija. Entonces, para esto, vamos a formar u de t menos tau, desplazando la versión reflejada hacia la derecha para algún valor de t. Se van a multiplicar las señales u de t menos tau y h de tau, y luego el resultado se integra en t desde menos infinito hasta infinito, ¿no? ¿Okay? Entonces, recordamos que eso es el área bajo la curva, geométricamente. Eso es lo que representa la integral. Entonces, aquí lo estamos presentando de una manera visual, ¿no? De una manera gráfica. Tenemos nuestra integral entre menos infinito y infinito de u de t menos tau, que es el pulso rectangular que se va a mover, la entrada, este es el que se mueve, y aquí está la respuesta al impulso que se va a mantener fija, ¿no? En su posición. Entonces, vamos a ver cómo cómo interpretamos esto de una manera gráfica. Ok, entonces, aquí está la señal en rojo, el pulso rectangular, es el que se va a mover. Entonces, él se va a mover desde t igual menos infinito hasta más infinito. Y ese movimiento vamos a seguirlo fijándonos en este punto A que he colocado aquí en el extremo derecho del pulso rectangular. Entonces, esta posición, cuando A está aquí en t igual a 0, porque eso es lo que está ocurriendo, es cuando el pulso rectangular hace contacto por primera vez con la respuesta al impulso. ¿Okay? Ese es el primer momento cuando hace contacto, es decir, en t igual a 0. Para t menores que 0, el resultado de la integral va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay contacto, no hay producto. El producto es 0, la integral de 0 es 0. Entonces, antes de t igual a 0, no hay contacto. Comienza a haber contacto a partir de t igual a 0. Y ese contacto vamos a estudiarlo. ¿Cuáles son las características de ese contacto? Fíjense que cuando t está comprendida entre 0 y 1, en t igual a 0, hay este contacto inicial, y luego el pulso rectangular comienza a introducirse dentro de la respuesta al impulso. Y cuando t es 1, está completamente adentro de la respuesta al impulso. ¿Okay? El contacto es total. A partir de 1, ya el pulso rectangular comienza a salir de la respuesta al impulso. Entonces, vamos a tener dos tipos de comportamientos, que eso nos va a dar dos casos. Uno, cuando entra y el área, ¿no? La integral del producto, que es el área aumenta. Y en el otro caso, cuando el pulso rectangular sale, que en esa situación el área disminuye. Entonces tenemos un aumento del área, el resultado de la integral de convolución, y en otro caso tenemos una disminución. Eso nos va a dar dos casos. El primer caso es cuando t está comprendido entre 0 y 1, ¿okay? Que les repito, el pulso rectangular está entrando, ¿no? Dentro de la respuesta al impulso, y eso lo podemos representar de esta manera, ¿no? Gráficamente. Aquí recordamos que la región sombreada, el área, es la integral del producto, ¿no? Que es la convolución. Entonces vamos a sustituir. Tenemos la respuesta, viene dada por la integral de convolución entre menos infinito e infinito, de la entrada que se está reflejando y desplazando horizontalmente por la respuesta al impulso. Pero para la situación en particular que estamos considerando, esta integral, ¿okay? Tiene sentido entre 0, cuando t está comprendido entre 0 y t. ¿Okay? T, aquí está el punto A. Entre 0 y t. Ese es nuestro intervalo de integración. ¿De quién? Bueno, de la entrada, que es un escalón, es el pulso rectangular que vale 1, por la respuesta al impulso, que es una recta, ¿no? Es 1 menos tau. Resolvemos esta integral, eso da tau menos tau al cuadrado entre 2, y lo evaluamos en los límites de integración,
Y el resultado es esta expresión cuadrática. ¿Okay? Entonces, entre 0 y 1 tenemos este comportamiento cuadrático, ¿no? Un comportamiento parabólico. Vamos a analizar el otro caso, ¿no? Que es cuando el pulso rectangular comienza a salir ahora, a abandonar la respuesta al impulso. Entonces aquí el pulsito en rojo saliendo de la zona donde está anclado, donde está fija la respuesta al impulso. Entonces ahora la cola izquierda del pulso la podemos, si la cola derecha está en T, la izquierda está en T-1. Entonces la zona de contacto ahora de las dos señales, que es la que define un producto distinto de cero, va a estar comprendida entre T-1 y 1. Es ahí donde vamos a evaluar la integral de convolución. ¿De quién? Bueno, del pulso rectangular que vale 1 y de la respuesta al impulso que vale 1 menos tau. Resolvemos la integral, da lo mismo, pero ahora los límites de integración son distintos. La expresión cuadrática resultante es otra. Después de t igual a 2, fíjense, después de t igual a 2, ya no hay contacto entre la entrada y la respuesta al impulso. Por lo tanto, la respuesta y de t va a ser 0. Entonces, en definitiva, y de t es 0 antes de t igual a 0 y después de t igual a 2. Y entre 0 y 2 tenemos dos tipos de contacto. Uno entre 0 y 1, que dio un resultado, y otro entre 1 y 2, que dio este resultado que acabamos de analizar. Gráficamente, la respuesta tiene esta gráfica, ¿no? El primer comportamiento cuadrático aquí, creciente, ¿no? La señal es cóncava hacia abajo, entre 0 y 1, y después un comportamiento decreciente, entre 1 y 2. Fuera de ese intervalo, la respuesta y de t es 0, es nula. Ok, vamos a estudiar un segundo ejemplo. En este vamos a hallar la convolución de un pulso rectangular consigo mismo. Entonces, este es un pulso rectangular que tiene ancho 2A, o sea, está comprendido entre menos A y A. Aquí va a ocurrir algo interesante con el pulso, porque cuando lo reflejemos, no se va a notar porque él tiene simetría par, ¿no? Va a estar en la misma posición. Entonces vamos a expresar gráficamente la situación que tenemos. Uno de los pulsos, pues estamos convolucionando el pulso rectangular consigo mismo. Entonces aquí vamos a mantener este en azul fijo y el que se va a mover es el pulso rectangular que estamos aquí dibujando en rojo. Entonces en el dibujo aquí inferior estamos tratando de expresar este carácter dinámico que tiene el movimiento del pulso en rojo desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Y para tratar de interpretar cuándo hay contacto, cuándo la integral de convolución va a dar un valor. ¿Okay? Y qué tipos de contactos tenemos que nos darían los casos, ¿no? Que podrían ocurrir. Entonces nos damos, aquí estamos fijando T en el medio del pulso rectangular, ¿no? O sea que la cola izquierda está en T menos A y la cola derecha del pulso en T más A. El puntico en la cola derecha nos indica cuándo hay contacto o no. Cuando el puntico A, está haciendo el primer contacto o contacto por primera vez con el pulso en azul, T, fíjense, T va a estar en la posición menos 2A. Entonces les repito, cuando T es menos 2A, este punto A va a estar haciendo contacto por primera vez, ¿ok? El pulso rojo con el pulso azul. Entonces, cuando T va desde menos 2A hasta 0, ¿ok? Es cuando el pulso en rojo se va a meter totalmente dentro del pulso en azul. Entonces les repito, cuando T va de menos 2A hasta 0, estamos describiendo la entrada del pulso en rojo dentro del azul. ¿Okay? Y después entonces de 0 a 2A es cuando el pulso en rojo sale. Entonces les repito aquí, en este caso, vamos a tener dos tipos de contacto. De menos 2A, de T igual menos 2A a 0, cuando el pulso rojo se introduce dentro del pulso azul, y de T igual a 0 hasta 2A cuando sale.
¿Ok? Entonces vamos a ver eso con más detalle en las siguientes diapositivas. Primer caso, cuando t está comprendido entre menos 2a y 0, este dibujo nos muestra esa situación. Aquí estamos dibujando un instante donde hay contacto. ¿Okay? Fíjense que el punto A está a la derecha, ¿okay? Mostrándonos que ya el pulso en rojo está haciendo contacto con el pulso en azul. Aquí planteamos la integral de convolución para la situación general. Los límites de integración van de menos infinito hasta infinito. Y acá ya particularizamos. Estamos tratando de describir la zona de contacto. Y la zona aquí de contacto, esta zona sombreada, está comprendida entre menos a y t más a. Aquí el secreto es siempre tratar de que alguno de los límites de integración dependa de t. ¿Okay? Para encontrar después una función, la respuesta sea una función variable, ¿no? Una función que dependa de t. Bueno, entonces reemplazamos. Estamos hablando de pulsos rectangulares de altura aquí 1. ¿Okay? Entonces 1 por 1. ¿Okay? El pulso en rojo, que es el que está desplazado, vale 1. El pulso en azul, que es el que está fijo, vale 1. Los límites de integración van de menos a t más a. Aquí el resultado es tau. Al evaluar nos da una recta, ¿no? ¿Okay? Un resultado lineal. Segundo caso. Ahora el tiempo está comprendido entre 0 y 2a, y aquí estamos describiendo cuando el pulso rectangular en rojo de la entrada está saliendo del pulso, de la zona del pulso rectangular en azul, que es el que mantuvimos fijo, que pudiéramos interpretar como respuesta al impulso. ¿Okay? Entonces, ahora la zona de contacto para especificar los límites de integración van a estar comprendidos entre t menos a y a. ¿Okay? Las señales son las mismas. El resultado de la integral es el mismo, pero variando los límites de integración, ahora la expresión de y de t es nuevamente una recta, pero con pendiente negativo. Entonces, cuando graficamos los dos casos, ¿okay? Los dos casos, tenemos este resultado. ¿Okay? Antes de t igual menos a, la respuesta es 0. Después de t igual 2a, la respuesta es 0. ¿Okay? Y el resultado entonces es un pulso triangular. Hay un comportamiento lineal creciente, ¿okay? Pendiente positiva, entre menos 2a y 0, y un comportamiento lineal decreciente, aquí pendiente negativa, entre 0 y 2a. ¿Okay? Entonces, déjenme activar la cámara nuevamente. Con esto culminamos estos ejemplos adicionales que van a estar ubicados dentro de nuestro capítulo 3 de representación y análisis de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.